Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. El presente material fue diseñado por el grupo Prometeo del Poli para el Poli. En la segunda clase de matemáticas vamos a hablar sobre las operaciones entre números reales. Bienvenidos. Para lograr una buena comprensión de las operaciones con los números reales, se hace necesario primero estudiar sus propiedades básicas. Se dice que el conjunto de los números reales es un conjunto cerrado. Esto significa que al operar entre sí dos números reales se obtiene como resultado otro número real. A partir de las operaciones básicas para la adición y el producto o multiplicación se pueden establecer propiedades para las demás operaciones. Veámosla. La primera propiedad a discutir es la propiedad de cerradura. Esta propiedad afirma, tanto para la adición como para el producto o la multiplicación, que si operamos dos números reales, la respuesta sigue siendo real. Tanto el número A como el número B son reales, su suma pertenece a los reales. Si los multiplicamos, el resultado de la multiplicación también es un número real. Como ejemplos tenemos: si al menos 5 le adicionamos el 8, obtenemos como resultado 3. Tanto el menos 5 como el 8 como el 3 son números reales. En el caso de la multiplicación o el producto, entre menos 3 y 4, ambos reales, se logra como resultado el menos 12, que también es un número real. Se verifica entonces que para la adición y el producto se aplica la propiedad de cerradura. La segunda propiedad de la que vamos a hablar es la propiedad conmutativa. Esta nos afirma que tanto para la adición como para el producto, el orden en que se estén operando las cantidades no es importante. En el caso de la adición, da lo mismo operar el número A con el número B que primero el número B con el número A. En el caso del producto, operar el número A con el número B es exactamente igual a operar el número B con el número A, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Como ejemplo podemos observar 2 más 7 es exactamente igual a 7 más 2. En ambos casos la respuesta es 9. Para la multiplicación o producto razonamos de una manera similar. Menos 6 multiplicado por un cuarto es exactamente igual a un cuarto multiplicado por menos 6. La tercera propiedad a discutir es la propiedad asociativa. Nuevamente, para la adición y el producto, esta propiedad lo que nos está afirmando es que si tenemos tres o más cantidades que se están operando, las podemos asociar, las podemos organizar. En una primera muestra tenemos que los números A más B más C se están operando. Podemos tranquilamente asociar el número A con el número B y el resultado de estos dos operarlo con el número C. O podríamos operar el número B con el número C y el resultado de estos dos luego operarlo con el número A. De manera similar se hace para el producto. Ante el producto de tres o más cantidades podemos operarlo de manera asociativa, el número A por el número B y luego por el número C, o podemos primero operar el número B por el número C y luego el resultado de estos dos por el número A. A manera de ejemplo tenemos menos 2 más 9, operados entre ellos nos va a dar 7, que luego sumado a 10, eso es 17. O podríamos operar inicialmente el número 9 con el número 10, que nos va a dar 19, y luego con menos 2 en la adición, eso nos va a dar 17. En ambos casos, sin importar cómo decidamos asociarlo, la respuesta sigue siendo 17. Para la multiplicación, el análisis es similar. Tres cantidades que se están multiplicando, 11 menos 5 y 31 quintos. Podemos operar primero 11 con menos 5 y el resultado de ellos dos, operarlo luego con 31 quintos. O podríamos multiplicar primero menos 5 por 31 quintos y el resultado operarlo por el número 11.
tanto para la adición como para la multiplicación aplican la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Como cuarta propiedad vamos a discutir la propiedad del elemento neutro. Esta propiedad afirma que existe tanto para la adición como para el producto un número real que al operarlo con cualquier otro número real no lo altera para nada. En el caso de la adición vamos a decir que el elemento neutro es el número 0. Cualquier número real a que se adicione con 0 se obtiene como resultado el mismo número a. En el caso del producto, el elemento neutro va a ser el número 1. Cualquier número a, real a, que se multiplique por el número 1, arroja como resultado exactamente el mismo número a. A manera de ejemplos tenemos raíz cuadrada de 12 adicionado con 0 nos arroja como resultado el mismo raíz cuadrada de 12. El 0 como elemento neutro de la adición no modifica en absoluto la raíz cuadrada de 12. Para el caso de la multiplicación del producto, el elemento neutro es el número 1. Si 13 cuartos lo multiplicamos por 1, obtenemos como resultado exactamente el número 13 cuartos. Es decir, el 1 es el elemento neutro para el producto. Como quinta propiedad, vamos a hablar del inverso. Esta propiedad afirma que para todo número real a existe otro número real que al operarlo con el primero arroja como resultado el elemento neutro, bien sea para la adición o bien sea para la multiplicación. En el caso de la adición vamos a hablar del inverso aditivo. Por lo tanto, para todo número real a existe un número real menos a que sería el inverso aditivo de a y cuyo resultado al operarlos nos va a arrojar el 0, que es el elemento neutro para la adición. En el caso de la multiplicación o producto, para todo número real a existe un inverso multiplicativo de la forma 1 sobre a que al operarlo con el primero nos arroja como resultado el 1, que es el elemento neutro del producto. Aquí es importante hacer una salvedad. El número a no puede tomar el valor de 0, dado que está ocupando la posición de un denominador. A manera de ejemplo tenemos los siguientes. Si al número 0,25 le adicionamos menos 0,25, obtenemos como resultado el 0, que es el elemento neutro para la adición. Por tanto, menos 0,25 es el inverso aditivo de 0,25. O también podríamos afirmar que 0,25 es el inverso aditivo de menos 0,25. En el caso del producto, si operamos menos 8 tercios por menos 3 octavos, obtenemos como resultado 1, que es el elemento neutro para el producto. Por lo tanto, menos 3 octavos es el inverso multiplicativo de menos 8 tercios, o menos 8 tercios es el inverso multiplicativo de menos 3 octavos. Como sexta y última propiedad que vamos a discutir de los números reales, tenemos la distributiva del producto respecto a la adición. Esta propiedad lo que propone es lo siguiente. Si tenemos un número real a que está multiplicando la suma de dos o más cantidades reales, cada una de estas cantidades reales quedan multiplicadas por ese número a. En concreto, a multiplica a b y a multiplica a c. Como ejemplo tenemos los siguientes. 3 que está multiplicando a la adición entre menos 5 más 4. Distribuimos con respecto al producto 3 que multiplica al menos 5 y 3 que multiplica al 4. Lo inverso también es posible. Si una misma cantidad está multiplicando a otras dos, esta cantidad que es la que multiplica a las otras dos se puede tomar una sola vez y dentro de un paréntesis se colocan las cantidades que están siendo multiplicadas por esa cantidad común. Continuemos entonces con las operaciones con números reales. En primer lugar, hablemos de la adición y la sustracción. Dos cantidades se adicionan si tienen el mismo signo y el resultado conservará el signo de estas.
pero si las cantidades tienen signos diferentes, habrán de restarse y el resultado conservará el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Veamos esto a través de algunos ejemplos. En un primer ejemplo tenemos la suma entre 5, 2 y 3, tres cantidades que son positivas, por lo tanto tendrán que sumarse y el resultado también será positivo. En el caso de encontrar cantidades negativas como menos 12 y menos 8, por tener exactamente el mismo signo también habrán de sumarse y el resultado conservará el signo de estas, en este caso negativo. Y en una tercera situación, si encontramos cantidades que tengan diferentes signos, en esta situación concreta las cantidades se restan y el resultado conservará el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Analicemos este aspecto. Si comparamos el número 14 con el número 9, 14 tiene mayor valor absoluto que 9 y como el 14 es positivo, el resultado de esta resta será positivo. Hablemos ahora del producto o de la multiplicación. Para operar o para multiplicar dos o más cantidades, lo primero que tenemos que hacer es operar los signos que éstas tengan y luego multiplicar las cantidades. Para operar los signos debemos tener en cuenta la regla de los signos que se presenta a continuación. Si tenemos dos cantidades A y B, puede ocurrir cualquiera de estas cuatro situaciones: que ambas cantidades sean positivas, que la primera sea positiva y la segunda negativa, que la primera sea negativa y la segunda positiva, o que ambas son negativas. Vamos a afirmar que si las dos cantidades tienen el mismo signo, a la hora de multiplicarse el resultado será positivo. Más por más nos va a dar más, menos por menos nos va a dar más. Pero si las cantidades tienen signos contrarios, la multiplicación de signos contrarios siempre nos va a dar negativo. Más por menos nos va a dar menos, menos por más nos va a dar menos. Pasemos entonces a mostrar ello con algunos ejemplos. Nos solicitan multiplicar 5 y menos 2. Como el 5 es positivo y el 2 es negativo, la operación de estos signos más por menos nos va a dar menos. Y el producto de 5 por 2 es 10, por lo tanto la respuesta es menos 10. En un segundo ejemplo estamos multiplicando dos cantidades que coinciden en el signo, en este caso signos negativos. La multiplicación de dos signos iguales nos va a arrojar como resultado un número positivo. En este caso nos va a dar más 96, que es el resultado de multiplicar 12 por 8 y positivo por operar el signo menos con el signo menos. En el cociente de dos cantidades procedemos de una manera similar al producto. Primero se operan entre sí los signos de esas cantidades y luego se dividen o se simplifican dichas cantidades. Es importante mencionar que en el cociente también es necesario tener muy presente la regla de los signos adaptadas a esta operación. Nuevamente tenemos cuatro posibles situaciones entre dos números A y B, o que ambos números sean positivos, o que ambos números sean negativos, o que tengan signos contrarios. Si debemos dividir dos cantidades con el mismo signo, el resultado siempre será positivo. Si ambas son positivas, la respuesta será positiva. Si ambas son negativas, la respuesta también será positiva. Pero si las cantidades tienen signos contrarios, el resultado de su cociente será negativo. Veamos esto a través de algunos ejemplos. La división entre menos 180 y menos 10, como ambas cantidades son negativas, vamos a obtener un resultado positivo y 180 dividido 10 nos va a dar 18, por lo tanto el resultado es más 18. En un segundo ejemplo debemos dividir 1200 positivo entre menos 25. La división de una cantidad positiva por una negativa nos va a dar negativo y el cociente entre 1200 y 25 será 48, por lo tanto el resultado es menos 48. En un tercer ejemplo,
Una forma alternativa de presentar la división es con este vínculo en donde estamos operando o nos están diciendo que es menos 14 partido entre 7 o dividido entre 7. 14 es negativo, 7 es positivo, por lo tanto la división entre un número negativo y uno positivo nos va a dar negativo, y al simplificar 14 entre 7 nos va a dar 2, por lo tanto el resultado es menos 2. Hasta aquí hablamos de cantidades enteras. Vamos a ver entonces cómo se operan entre sí cantidades escritas en forma de fracción, es decir, cantidades racionales. En primer lugar, en cuanto a la adición y la sustracción, tenemos que tener presente si esas cantidades tienen igual denominador o distinto denominador. Cuando tienen denominador igual, las llamamos fracciones homogéneas y se operan muy fácil. Se conservan el denominador y operamos entre sí los numeradores, bien sea a través de sumas o a través de restas, de acuerdo a los signos que estas cantidades presenten. Como ejemplo, fijémonos en la operación 1/4 más 5/4 menos 3/4. Las tres cantidades coinciden en el denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas. Se operan de una manera muy sencilla. Conservamos el denominador 4 y operamos entre sí los numeradores. Tenemos entonces que el número 1 es positivo, el 5 es positivo, el 3 es negativo. Recordemos que si las dos cantidades tienen signos iguales, las vamos a sumar, y si tienen signos contrarios las vamos a restar. Por lo tanto, 1 más 5 es 6, 6 positivo, menos 3 que es negativo, se van a restar, 6 menos 3 es 3, y conservamos el denominador 4. Por lo tanto, el resultado es 3/4. En el caso de que las fracciones tengan distinto denominador, las clasificamos como fracciones heterogéneas. Para adicionar o sustraer fracciones heterogéneas procedemos a hallar el mínimo común múltiplo o común denominador de los denominadores. Una vez hallado este común denominador, se divide por cada uno de los denominadores de las fracciones dadas. El resultado de esa división se multiplica por el respectivo numerador. Luego de hacer todo esto con cada una de las fracciones que intervengan en la operación, conservamos el mínimo común múltiplo o común denominador en el resultado y operamos todos los numeradores obtenidos. Veámoslo con un ejemplo. Nos solicitan operar 1/6 menos 5/4 más 8/3. Puede notarse entonces que todos los denominadores son distintos. Por lo tanto, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre 6, 4 y 3, o el común denominador, que en este caso concreto es el número 12. Luego procedemos a dividir el 12 por cada uno de estos denominadores. 12 dividido entre 6 nos va a dar 2. El resultado de esa división lo multiplicamos por el respectivo numerador. Entonces procedemos: 12 dividido 6, 2, por 1, 2. 12 dividido 4 nos va a dar 3, por menos 5 nos va a dar menos 15. 12 dividido 3 nos va a dar 4, 4 multiplicado por más 8 nos va a dar más 32. Luego lo que hacemos es operar estos numeradores que resultaron. Recordemos nuevamente, si las cantidades son de signos contrarios se restan, si son de signos iguales se suman. 2 menos 15 nos va a dar menos 13, y menos 13 más 32, como son de diferente signo, habrán de restarse y nos va a dar 19. Como la cantidad con mayor valor absoluto es 32 y es positivo, el resultado entonces será positivo. En último lugar, debemos analizar si el resultado, si la fracción resultante puede simplificarse. Si así fuera, se simplifica; de lo contrario, como en este caso, simplemente se conserva.
En el caso de que tengamos solo dos fracciones, hay una manera rápida de realizar la adición o la sustracción. Vamos a explicarla de la siguiente manera. En el caso de dos fracciones, lo que vamos a proceder multiplicando entre sí los denominadores b por d y multiplicando en este orden el primer numerador por el segundo denominador, más si es una suma, menos si es una resta, el primer denominador por el segundo numerador. Es decir, nos va a quedar a por d más o menos b por c dividido b por d. Veamos esto con un ejemplo. Nos solicitan operar 7 sextos menos 5 medios. Si seguimos esta misma regla o estas mismas instrucciones, lo primero que vamos a hacer es multiplicar 6 por 2, que nos va a dar 12. Luego vamos a operar 7 por 2, que nos va a dar 14. Como es una resta, conservamos el signo menos. Y por último multiplicamos el 6 por 5, que en este caso nos da 30. Estas cantidades que resultan en el numerador habrán de operarse, como son de diferente signo, se restan, conservando en el resultado el signo de la cantidad con mayor valor absoluto, que en este caso es el 30. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. 14 menos 30 nos va a dar menos 16 y conservamos el denominador 12. Podemos notar que esta fracción puede simplificarse, es decir, existe un número que divide al 12 y también al 16. Podemos sacar entonces cuarta de 16 de menos 16 nos va a dar menos 4 y cuarta de 12 nos va a dar 3. También podríamos haber sacado mitad de 16, 8, de 12, 6, luego mitad de 8, 4 y luego mitad de 6, 3. Cada uno puede simplificar de acuerdo a su nivel de análisis o comprensión de estas fracciones. Para el producto de números racionales o el producto entre fracciones, procedemos operando primero los signos con la regla de los signos y luego multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. El resultado o la fracción resultante se simplifica de ser posible. Veamos esto con un ejemplo. Nos piden operar 10 séptimos por menos 5 medios. 10 séptimos positivo, 5 medios negativos. Recordemos que el producto entre una cantidad positiva y una negativa nos va a arrojar como resultado un número negativo. Luego procedemos a multiplicar numeradores entre sí, es decir, 10 por 5, y denominadores entre sí, es decir, 7 por 2. El resultado entonces de esta multiplicación será menos 50 catorceavos. El menos resulta de más por menos menos, el 50 de multiplicar 10 por 5 y el 14 de 7 por 2. Observamos que esta fracción puede simplificarse. Podemos sacar mitad. En este caso concreto nos va a quedar 25 séptimos, menos 25 séptimos. Conservamos el signo de la fracción resultante. Entre el 25 y el 7 ya no hay divisores comunes, por lo tanto esta es la forma más simple para esta fracción. En el caso del cociente de dos números racionales o de dos fracciones, podemos proceder de la siguiente manera. Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el resultado se va a colocar como numerador en la fracción resultante. Luego multiplicamos el primer denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. El resultado de esta multiplicación se coloca como denominador en la fracción resultante. Finalmente se simplifica esa fracción resultante de ser posible. Cabe anotar
que el cociente entre dos números racionales puede expresarse de varias maneras. La primera forma, la fracción a sobre b dividido c sobre d. Esta forma también se puede expresar como una fracción compleja o compuesta, en este caso la fracción a sobre b dividida la fracción c sobre d. En esta forma procedemos a resolverlo de la siguiente manera: producto de extremos a por d queda como numerador sobre producto de medios b por c, que nos quedaría como denominador. Algunos conocen esta forma de proceder como la ley de la oreja, pero técnicamente es producto de extremos sobre producto de medios. Veámoslo entonces a través de un ejemplo. Nos solicitan dividir la fracción 2/3 entre 4/5. Multiplicamos de manera cruzada el primer numerador por el denominador de la segunda fracción, 2 por 5, 10, y luego multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, en este caso 3 por 4, que nos va a dar como resultado 2 por 5, 10 y 3 por 4, 12. Observamos nuevamente si esta fracción resultante es susceptible de simplificación. Notamos que sí, tanto el 10 como el 12 pueden ser divisibles por el 12, es decir, se les puede sacar mitad. Por lo tanto, la respuesta más simple posible será 5/6. Pasemos a abordar ahora la potenciación, que es la operación en la que una cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. Dicho de otra manera, la cantidad a es la base, n es el exponente. N nos indica las veces que esta cantidad a habrá de multiplicarse. A por a por a por a por a, n veces. En la potenciación existen unas propiedades que nos van a permitir operar potencias. Vamos entonces a abordar cada una de ellas. La primera de ellas afirma que para multiplicar potencias de la misma base, en este caso la base es el número a, procedemos a conservar esa base y sumar los exponentes, en este caso el exponente m y el exponente n. A manera de ejemplo tenemos 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4. Conservamos la base 2 y sumamos los exponentes, 3 más 4, 7. La segunda propiedad nos habla del cociente de potencias de la misma base. En este caso la base es el número a, al igual que en la primera propiedad conservamos la base y restamos los exponentes. Si en la multiplicación de potencias sumamos exponentes, en la división de potencias de la misma base restamos los exponentes en este orden. Al exponente del numerador le restamos el exponente de la potencia que esté en el denominador. Veámoslo con un ejemplo. 3 a la 5 dividido 3 a la 2. Conservamos la base 3 y restamos los exponentes 5 menos 2, 3. La respuesta entonces es 3 a la 3. La tercera propiedad nos habla de una potencia de potencia. En este caso, a la m también está elevado a la n. Esta potencia de potencia se resuelve conservando la base y multiplicando entre sí los exponentes. Veámoslo con un ejemplo en concreto. 4 a la 3 a la 2 se resuelve conservando la base 4 y multiplicando entre sí 3 por 2, que en este caso nos da 6. 4 a la 6 es entonces el resultado de esa operación. En la potenciación, la cuarta propiedad que encontramos nos hace referencia a una potencia de un producto de dos o más cantidades.
Procedemos entonces a multiplicar el exponente por cada uno de los exponentes de esos factores o de esas cantidades que participen en la multiplicación. En este caso, a a la m elevado a la r sería igual a la m por r. El exponente m se multiplica por la r. Lo mismo hacemos para la b. Como ejemplo, tenemos la potencia de la multiplicación entre 5 al cuadrado por 6. Procedemos entonces a multiplicar este exponente por cada uno de los exponentes de las cantidades que se están multiplicando. En este caso conservamos la base 5 y multiplicamos 2 por 3, 6. Si una cantidad no tiene exponente explícito, inmediatamente asumimos que el exponente es 1. Es decir, 6 es equivalente a 6 a la 1, por lo tanto ese 1 multiplicado por 3 nos va a dar 3. Si tuviésemos una potencia de una división, procedemos de una manera similar. El exponente de esa potencia se multiplica por cada uno de los exponentes de las cantidades que participen de la división. En este caso entonces sería a a la m por r dividido b a la n por r. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos la potencia de 8 elevado a la 5 dividido 5 elevado a la 3. Conservamos la base 8 y operamos entre sí los exponentes 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. Nos queda entonces 8 a la 10 sobre 5 a la 6. En la sexta propiedad nos habla de el exponente negativo. Si una potencia aparece con exponente negativo, lo más conveniente es reescribirlo como exponente positivo. Eso se logra simplemente reescribiendo esta potencia como un denominador. Diríamos que invirtiéndola. En este caso conservamos el número b y colocamos como denominador a a la m. El exponente negativo, al invertir esa potencia, se vuelve positivo. Caso concreto, 3 a la menos 2 por 5 es equivalente a 5 sobre 3 a la 2. De esta manera, la potencia convierte su exponente a una cantidad positiva y ya sí sería posible calcular esa potencia. Mientras el exponente sea negativo, no es fácil calcular el resultado de la potencia. Como séptima propiedad tenemos la potencia negativa de un cociente o de una fracción o de una división. En este caso concreto, cuando el exponente es negativo, para volverlo positivo simplemente invertimos la fracción, es decir, a sobre b nos va a quedar como b sobre a y el exponente se vuelve positivo. Ejemplo, 5 novenos a la menos 4. Al resolver esta potencia y convertirla a positiva nos va a quedar 9 quintos, invertimos la fracción y el 4 que era negativo nos va a quedar positivo. Como octava y última propiedad vamos a hablar de la potencia cuando el exponente es 0. Vamos a afirmar que todo número elevado a la 0 excepto el mismo 0 nos va a dar como resultado 1, sin importar cuánto valga a, con la condición, con la salvedad de que no sea 0, todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Ejemplo, raíz cuadrada de 5 a la 0, no tenemos que desgastarnos en calcularlo, simplemente por presencia del exponente 0, afirmamos que la respuesta es 1. Y con esto hemos terminado entonces un repaso por las operaciones aritméticas fundamentales, tanto con números enteros como con números racionales, y finalizando con las propiedades de la potenciación. Muchas gracias por la atención prestada.